Bueno, y este entonces es nuestro primer invitado a este punto de encuentro. Vamos entonces a conversar con don Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, para hablar de tantas cosas, de hablar de qué está pasando, ya comenzó Cuaresma, qué pasa con la oración por Chile, que viene ahora en unos días más, qué pasa con la Convención Constitucional, con lo de la libertad religiosa, qué pasó con ello, el conflicto Ucrania-Rusia, cómo los católicos debemos reaccionar ante todo esto. Muy buen día, Monseñor Juan Ignacio, muchas gracias por recibirnos a este primer punto de encuentro 2022. ¿Cómo está usted? Buen Un día. saludo muy especial a todos los televidentes y a ti, Miriam, y a nuestro canal de televisión y a todos los que nos escuchan. Efectivamente, partimos un año, vamos a decir, marcado por mucha incertidumbre y muchos temores. Sigue la pandemia, ha empezado una guerra, tenemos a puertas un nuevo gobierno, tenemos una nueva constitución. Realmente pienso que no es posible encontrar en la historia de Chile un momento tan, vamos a decir, multisectorial, complicado como este. Y por eso que nuestra visión de las cosas, nuestra visión espiritual, nuestra visión histórica, nuestra visión como iglesia, es un aporte, y por eso me pareció muy bien cuando tú me dijiste hagamos una entrevista porque la gente necesita tener a dónde asentarse firmemente. No es la iglesia, es Jesucristo, la roca firme, pero nosotros lo transmitimos a Él y hablamos de Él, y Él nos da la seguridad en los momentos de inseguridad y de temor. Monseñor, a ver, partamos. Hoy día ya estamos en pleno momento, ya en plena Cuaresma, en tiempo de Cuaresma. ¿Qué significa Cuaresma para un católico? Hoy día estamos preocupados de tantas otras cosas, de tantos, como dice usted, de la incertidumbre, de las cosas que la gente pedía y de que parece que no se le están dando, etcétera. ¿Qué pasa con Cuaresma hoy día? ¿Qué pasa con los católicos hoy día? ¿Son tan observantes de este momento particularmente delicado, digamos, y muy importante? Sí, sí. Bueno, la Cuaresma es un tiempo muy especial en la vida de la iglesia, porque nada menos que es el tiempo que el Señor nos pone por delante para poder llegar debidamente preparados y, vamos a decir, humanamente y espiritualmente comprender un poco mejor el hecho, la intervención de Dios en nuestra historia y la muerte de Jesucristo por nosotros. Evidentemente que estamos en un mundo que la secularización y todos estos acontecimientos que hablamos nos hacen de repente perder el hilo conductor de lo que significa este tiempo cuaresmal. El Papa Francisco lo ha querido sintetizar, como siempre, en las cosas clásicas, ¿no es cierto? Oración, ayuno, limosna, como ha sido siempre en la iglesia, pero ha querido también que este tiempo esté, especialmente lo hicimos al inicio de la Cuaresma, el día miércoles, un tiempo de oración por el mundo, por Chile, por la patria, pero sobre todo por la paz del mundo. ¿Cómo se sintetiza la Cuaresma? Básicamente en una actitud interior de apertura a la acción de Dios en nosotros, y que requiere, y la iglesia siempre lo ha hecho así, esto antiquísimo, requiere de alguna manera en nosotros una disposición tanto interior como también exterior. Y por eso el día miércoles hicimos un tiempo de ayuno, hicimos una sola comida fuerte en el día, privarnos de algo. Por eso estamos buscando dedicarnos más a la oración, que significa simplemente descubrir en nuestra vida de mamás, de abuelas, de sacerdote, de obispo, el que sea, el trabajador, de tiempos para poder dejar que Dios nos hable. Esa es la oración. Es un elemento esencial en la vida del cristiano, el único ser de la creación capaz de entrar en la comunión personal con Dios es el ser humano, y en el orden espiritual los ángeles. Bueno, nosotros, para poder salir de estos enredos del mundo, tenemos que hacer esfuerzo, porque si no, nos quedamos en lo pequeño, en lo de todos los días,
en las cosas, vamos a decir, buenas, pero el corazón no se eleva a Dios. Y un aspecto esencial de este tiempo cuaresmal es pensar en todo lo que lo están pasando mal. El Señor ha permitido una cosa tremenda, que es consecuencia del mal uso de la libertad del ser humano, que es que hermanos nuestros en este momento están huyendo de Ucrania, porque Ucrania está siendo atacado militarmente de una manera que no veíamos desde hace más de 30 años, cuando vimos la guerra del Golfo. Incluso con toma de ciudades, de ámbitos civiles, con bombardeos de edificios, una cosa increíble. Bueno, tenemos en nuestra diócesis un sacerdote polaco, me ha venido a ver el día lunes, me ha pedido permiso para ir a su país, su madre viuda, está muy lógicamente asustada, a 300 kilómetros de distancia de su ciudad hay bombardeos de ciudades, hay disparos, ellos han sufrido mucho, nosotros no nos imaginamos lo que significa la guerra para un europeo y para un polaco. Bueno, ahí está la limosna, y por eso la Cáritas diocesana y el que quiera ayudar tiene los medios para acercar a su parroquia y decir: yo destino este dinero a la ayuda de los ucranianos, y nosotros lo haremos llegar directamente a través de la Cáritas Internacional a la Cáritas de Ucrania, que ya está caminando y trabajando en esto. Hemos visto la solidaridad del pueblo polaco. Yo creo que hemos quedado todos asombrados frente a la realidad, porque hay que sacar siempre, Miriam, las consecuencias para nosotros. Frente a la realidad de nuestro pequeño problema, frente a esto, de los inmigrantes que llegan a Chile, llegan miles de ucranianos arrancando, y como mostraron en la televisión, yo estuve viendo la televisión argentina, unos reportajes muy estupendos, lo están esperando a los lados con un plato de sopa, o sea, una cosa increíble, y el gobierno polaco ha dicho que va a recibir a todos los que vengan y ha puesto trenes. Y ahora fíjate tú que la gente no sabe, porque como me contaba el sacerdote, nosotros vemos una parte de las noticias. Muchas familias polacas han dicho, ya han señalado a la autoridad, están dispuestos a recibir en sus propias casas a familias ucranianas. Y la cosa parece que se ha mantenido hasta ahí así, porque no se sabe cuánto puede durar esto. Claro, una familia puede aceptar a otra familia por un mes, por dos, pero si la cuestión se queda así, ¿quién se va a hacer? ¿Quién se va a hacer? Entonces pero ¿cómo se ha recibido esa gente que está sufriendo? Yo creo que ha sido un ejemplo para el mundo la actitud de Polonia. ¿Y por qué no decirlo? Polonia es un país católico, plenamente católico. Yo he tenido la opción de estar una vez en ese país cuando fuimos a ver a estos sacerdotes que están aquí en San Bernardo, y uno se da cuenta que el sustrato que mueve a esos hombres y mujeres a actuar así es su fe católica, digámoslo con todas sus palabras y con todos sus apellidos. No es simplemente una solidaridad internacional que viene de no se sabe quién. Son hombres y mujeres que creen en Dios, que creen en la fe de Jesucristo, que al ver al hermano sufrir, abren su corazón. Y nosotros aquí, la limosna, pensemos qué podemos hacer y cuánta pequeñez hay en nuestro corazón para darnos verdaderamente a los demás, esperar al que sufre, estar con el que lo pasa mal. Bueno, a mí, yo no sé, concuerdo con usted en el tema de la solidaridad de Polonia. No sé por cuánto tiempo van a poder resistir, como dice usted también, porque una cosa es tener por un rato, ¿no? Por un tiempo, pero y después si esto se eterniza o se alarga demasiado, no se sabe mucho qué va a pasar. No hay ningún país que esté preparado como para recibir esa cantidad de migrantes de un día para otro, ¿no? No hay capacidad de nada, digamos, no hay capacidad ni en salud, ni en educación, ni en nada. Pero bueno, a ver, volvamos a una pequeña cosita que a mí me llamó la atención, que no la sabía, porque soy ignorante nomás, sobre la Cuaresma. Y es que la imposición de las cenizas, que fue el miércoles de ceniza, no necesariamente debe ser solamente para católicos. Cualquier persona podría participar de la imposición de la ceniza. ¿Es tan así? Sí, una persona se acerca, lógicamente,
y cree sustancialmente en lo que se está haciendo, claro que se le impone la ceniza, evidentemente que sí. Lo que pasa es que habitualmente lo hacemos en nuestras comunidades religiosas, y algunas veces pasa que hay gente que para esta fecha, sin ser su fe un poquito, incluso algunos que pueden no tener fe, dicen, no, yo siento que hay algo misterioso en esto. O sea, que nos recuerde la iglesia de tanto en tanto que vamos a convertirnos en polvo, y en polvo terminaremos, pero después resucitaremos. Entonces hay todo un misterio en la Cuaresma, y por eso que la gente, cuando alguna vez se le dice a uno, padre, a mí las Cuaresmas se me pasan volando, no me doy ni cuenta lo que pasó, y de repente me dice, Jueves Santo, Viernes Santo, feriado, ya, y vamos a comprar pescado. Bueno, no, es un proceso interior que demora años y tiempo. Uno mismo va descubriendo nuevos elementos cada año, y el Señor hace así nuestra vida. Nuestra vida no es de descubrimiento de Mediterráneo, vamos de a poquito descubriendo, un poquito aquí, un poquito allá. Pero ¿quién nos hace descubrir? El Señor. Por eso que la actitud de la Cuaresma es la actitud de humildad. Soy una criatura, he sido salvado por Jesucristo. No sé ni sé explicar por qué he sido salvado, ni cómo, pero sé una cosa, que el amor de Dios se ha manifestado a nosotros a través de su Hijo, que tomó carne humana, vivió con nosotros, se sacrificó por nosotros, nos hizo comprender un poquito más el mundo en que estamos cada uno, y después murió por nosotros. Y como Él era Dios, era una persona divina con naturaleza humana, su sacrificio tiene un mérito infinito. Y por eso yo puedo hablar el día de Él, y podemos hablar los dos, y podemos vivir en comunidad. Y por eso nos choca tanto que entre personas humanas nos tratemos mal a nivel de que lleguemos a lo de Ucrania, pero también a nivel de familia, porque estamos llamados a una comunión con Dios, nuestro Padre, y a formar, como dice San Pablo, parte de la familia de Dios. Y en la familia de Dios, el mandamiento central es el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, cuando alguna vez alguno de ustedes dice, ay, la Cuaresma, otra vez la Cuaresma, no entiendo mucho, pide y quédate tranquilo. Y el Señor te hará ir comprendiendo con el paso de los años qué ha significado su vida y su muerte y su resurrección para cada uno de nosotros. Yo creo que es sumamente importante recordar el tema de la reflexión, más todavía ahora en los tiempos en que nos hemos dado cuenta más que nunca, ¿no? El que de repente uno se fue y se va y no se llevó nada de lo que tenía acá. Entonces, con el tema de la pandemia, ya 2 años, se ha hecho más patente, ¿no? Y de repente decir, sí, son cosas materiales nomás, ¿no? No son... Sí, lógico. O sea, yo pienso, miren, que todos hemos adquirido una cierta concepción de que una idea que transmitía al principio de su pontificado el Papa Francisco, y que lo he dicho muchas veces, cuando uno muere no lleva nada en los bolsillos, a nadie se le ocurre llevarse nada. Bueno, hemos tenido la muerte muy cerca. Ahora hay hermanos nuestros que la tienen muy, muy cerca, ¿no? Que están luchando en Ucrania contra una invasión. Muchos de ellos están muriendo por su patria. Me llama la atención a mí gente que ha vuelto a Ucrania, ucranianos fuera, hay muchos que fuera de Europa que han vuelto a luchar por su patria. Bueno, pensemos en la finitud de nuestra vida. La Cuaresma nos permite eso, y precisamente lo que hicimos el miércoles de ceniza fue mostrar, el Señor nos muestra a través de ese hecho material, de esa ceniza, de que somos finitos. Y esto en un mundo en que nos dicen lo contrario. Es decir, nosotros dominamos la historia, nosotros dominamos el futuro, nosotros dominamos a las demás personas, etc. Y de repente, en menos que un rayo pase, morimos y no nos llevamos nada. La finitud del ser humano. Yo creo que cuando van pasando los años en nuestras vidas, nos vamos imaginando mejor el fin. Y el fin es el principio. Esto es lo interesante de la fe cristiana, de la fe católica. El fin es el principio, pero hay que estar preparado para iniciar de nuevo. Es como un reseteo. A uno lo resetean, pero el reseteo que viene dura para siempre y es con Dios. Es la vida escondida con Cristo en Dios. Es vivir para siempre.
en estos términos, conceptos humanos, esa misma idea de para siempre como que no existe, especialmente hoy día. Nadie compra un auto para siempre, nadie compra un computador para siempre, nadie se casa para siempre, nadie... Momento. Pero resulta que en la otra vida sí es para siempre. Y por lo tanto nuestra pequeña mente no es capaz de imaginar lo que significa, como dice Boecio, la total, completa posesión de Dios. Dios nos posee completamente y de una manera misteriosa adquirimos un conocimiento y una sabiduría que es todo. Ni ojo vio, ni oído yo, ni pareció por el corazón del hombre, ni por la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. La Cuaresma nos hace ponernos frente a estas realidades y pensar, después de esta vida finita, viene la vida infinita. Para todos, atención, no es que yo no creo en eso, no es cierto que usted no crea, igual le va a pasar. La desgracia va a ser que si usted no cree y se empeñó en no creer, teniendo elementos para creer, como son evidentes los que vivimos en el mundo actual, tú mismo dices la pandemia, los acontecimientos, la muerte, la guerra, resulta que la vida posterior puede ser una vida de sufrimiento y no de gozo. Porque al final de la historia, tenemos que decirlo, y lo dice tan claramente la Iglesia, al final de la historia, cuando termine la historia, que va a terminar esta historia humana, vendrá el Señor y juzgará. Y a cada uno, como dice San Juan Crisóstomo, lo va a juzgar según el amor con que amó aquí. Y el que no amó, se aprovechó de otro, fue injusto, fue un hombre que prevaricó con sus facultades, o sea, que se aprovechó de lo que tenía, va a tener el castigo. No es que el de Dios nos castigue, yo me consigo el castigo. Estamos llamados al amor y yo he vivido en el odio, en el rencor, en el rechazo de Dios y de los demás. He vivido para mí mismo, como dice San Agustín. Está muerto a sí mismo el que vive para sí mismo. Si esa persona vive aquí para sí mismo, va a seguir viviendo para sí mismo y no va a ver nunca a Dios. Pero el problema es que la conciencia de lo que vivimos, de lo que somos en la otra vida, es completa y total, no como ahora, que uno está medio confuso porque, entre otras cosas, la realidad espiritual se ve atenazada un poco por la realidad material. Allá no. Y entonces será para esas personas que no logren acogerse a la misericordia de Dios, que es un pecado contra el Espíritu Santo, será un eterno arrepentimiento de haber vivido mal. Y para los otros, donde humildemente todos queremos estar. ¿Se ha fijado que cuando uno va a una misa de difuntos, mandan al cielo a los difuntos al tiro? Todo el mundo dice ya, y ahora que está en la casa del Padre, momento, no sabemos si está en la casa del Padre. Sabemos que hay que orar por él, porque mientras dura el tiempo del peregrinar terreno, nosotros podemos hacer obras que Dios las hace meritorias para la vida eterna. Pero cuando morimos, otros tienen que orar por nosotros, porque nosotros no podemos merecer. Y por lo tanto, por eso que la gente va a nuestras iglesias y dice, dígame la misa por tal persona. No son costumbres de viejas antiguas, como decían en el campo. No, es que yo creo que los méritos de Cristo en la Santa Eucaristía se aplican a un difunto, a tu marido, al papá, a la mamá, a un pariente. ¿Por qué? Porque el fin de la vida es la vida eterna. Y para entrar a la presencia de Dios hay que estar purificado. Y el que no esté purificado, como sabemos, como nos puede pasar a todos nosotros, va a tener que purificarse. Y ese tiempo de purgación se llama, y es una consecuencia teológica de la llamada al cielo, el purgatorio, que está expresamente declarado por la Iglesia como un elemento esencial para todas las personas que mueren sin estar en la plena amistad con Dios, pero que a su vez en su vida han vivido una vida de servicio a los demás. Esa gente que te dice al día la pasada, mire padre, son pequeñas cosas, un pequeño purgatorio, ni se imagina lo que están hablando, es cosa leer las grandes visiones y las grandes enseñanzas de los santos para darse cuenta de lo que significa un pequeño purgatorio, algo que no nos imaginamos. Así que la Cuaresma nos pone de frente a la vida eterna y nos pone de frente a la resurrección, porque al final terminamos el domingo de resurrección cantando aleluya y elevando
ese Sirio Pascual Lumen Christi. La luz de Cristo ilumina al mundo y eso es lo que queremos que ocurra. Pues, señor, lo quiero sacar ahora a hablar sobre, a ver, en estos días ya me parece que el próximo sábado va a ser el tema de la oración por Chile, que se hace todos los años. Cuénteme un poquito de qué se trata, cuál es el sentido de esto, una vez que ya vamos a tener incluso cambio de gobierno. Bueno, lo que pasa es que lo que se va a hacer es un día de agradecimiento a Dios. Especialmente es una costumbre que se ha tomado, especialmente en algunos obispados y particularmente en Santiago, de dar gracias a Dios por el cambio de autoridades, por la paz, etc. Yo pienso que estamos en un momento en Chile de mucha dificultad, de mucha tensión, nos damos cuenta. Estamos ante un cambio constitucional de proporciones que nadie se imagina. Estamos ante un cambio de un gobierno y pasamos a un gobierno en que la antropología cristiana no existe, digámoslo con todas sus palabras. O sea, no estamos ante gente que hablamos el mismo idioma en el ámbito espiritual, antropológico, religioso. No, no estamos ante personas que entiendan nuestra fe. Yo no temo, porque la iglesia es muy fuerte y las confesiones religiosas llevan muchos años y que vaya a pasar nada que sea especialmente negativo, pero que va a haber una incomprensión mayor del fenómeno religioso, es una cosa evidente, como ha quedado patente en la redacción que se están dando a las distintas normas constitucionales, especialmente la que yo he seguido con más cercanía, que es la que tiene que ver con la libertad religiosa. Por eso vamos a rezar y tenemos que orar, y orar constantemente. El Día de Oración por Chile oficialmente es el último domingo de septiembre, que tenemos la procesión de la Virgen del Carmen. Pero cada vez que se inicia un periodo nuevo de gobierno, más allá de lo que las autoridades piensen, porque la oración es eficaz, aunque aquel respecto de quien nosotros oramos pueda que ni siquiera crea en ella, no lo sabemos. Es eficaz porque es la manifestación de nuestra humildad ante Dios y la petición de que Dios interceda por nosotros para poder seguir siendo una nación cristiana. Hay gente que está redactando la Constitución que este mismo concepto le produce un malestar. Pero nosotros somos una nación cristiana, nacimos, y ahí está los vestigios de la historia nuestra, nacimos bajo el amparo de la fe. El que vaya a la iglesia de San Francisco verá en el altar mayor una pequeña imagen de la Virgen, no más que esto, del perpetuo socorro, la traía Pedro de Valdivia entre sus cosas, y ahí está todavía, de 1541 que está ahí. Entonces uno dice, ¿podrán quitarnos a través de leyes, constituciones, lo esencial de nuestra nación? No. Ayer hablaba con una persona sabia y me decía esto, mira, efectivamente hay que esforzarse por sacar adelante hasta donde se pueda las cosas esenciales, pero cambiar una nación de un plumazo no se puede. Y por eso el temor de mucha gente, porque se va a producir si esto se llega a concretar en algo demasiado controvertido respecto de nuestro pasado, se convierte en un motivo de división en vez de un motivo de unión. Muchos tuvimos la esperanza, yo también la tuve en algún momento, de que este proceso fuera un proceso para dejar atrás divisiones antiguas. Y sin embargo han aparecido nuevas divisiones. Algunas de ellas que son completamente irreales, ¿me entiendes? En el sentido de que los pueblos originarios tienen sus derechos, tienen que vivir sus costumbres, tienen que vivir su religiosidad, su cosmovisión, como dicen los artículos que están redactando. Pero nadie los ha perseguido por eso. Puede que tengamos que hacerlo mejor. De alguna manera todos nos sentimos pueblos originarios. ¿Quién de nosotros nos lleva sangre de los pueblos originarios? Sí, especialmente los que son familia o gente que ha llegado aquí en los siglos anteriores, 16, 17, 18. Siempre hubo esa... Y sin embargo se ha hecho de todo esto una cosa confusa. Yo estoy preocupado, evidentemente. Y por eso hay que orar. No es la razón mía intervenir en la cuestión contingente de qué conviene respecto del sistema político, el sistema económico, pero sí decir hay ciertos elementos antropológicos que deben ser respetados siempre.
Bueno, Monseñor, hay mucha gente que comparte esa preocupación, sobre todo que se está viendo que hay algunas autoridades que están siendo nombradas y que han sido quienes han provocado, a quienes han promovido más bien muchas de las quemas de iglesia, entre otras cosas. Hablemos un poco de la libertad religiosa, de este tema Sí, que presentó, que usted más bien representaba a un conjunto sí. de religiones. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál es el futuro de esa presentación? Muy buena la pregunta, Miriam, porque hasta ahora yo no había querido, por así decirlo, hacer una cosa más clara, pensando que en el fondo iba a haber alguna recepción positiva, como pensamos en las confesiones religiosas. Hemos hecho una presentación junto con otros grupos sobre el tema de la libertad religiosa, en algunos casos muy similares, con más de 80.000 firmas. La nuestra tuvo 28.000, casi 29.000, lo cual es mucho. Pidiendo que se aprovechara esta oportunidad, vamos a decirlo así, de la nueva Carta Fundamental para introducir en la Constitución una verdadera regulación de la libertad religiosa conforme a lo que es en el derecho internacional y lo que es en el derecho, lo que ha sido en Chile, porque en Chile ha evolucionado la libertad religiosa en los últimos años. Bueno, nos encontramos con que todas las propuestas nuestras fueron rechazadas y se impuso una propuesta inicial de un grupo de convencionales que a su vez ha sido luego revisada una y otra vez y que es en muchas cosas y en las más importantes completamente insatisfactoria. Y eso hay que decirlo con claridad y va a ser un momento, un punto de análisis al momento de el plebiscito de salida. ¿Qué hacemos los cristianos ante una norma constitucional regresiva respecto de lo que hoy día hay en Chile en el tema de la libertad religiosa? ¿Por qué lo digo así? Porque hoy día tenemos nosotros, por ejemplo, pensemos en un caso, el derecho que yo tengo a vivir de acuerdo a mis convicciones y que nadie puede hacer actuar en contra de mis convicciones. En la Constitución se dice que nadie puede ser perseguido, qué sé yo, por tener sus convicciones o cambiar sus convicciones o no tenerlas. Pero no se me dice que nadie puede ser coercitivamente perseguido o puede ser molestado por las consecuencias que tiene mi concepción como visión religiosa. Por ejemplo, yo tengo una como visión religiosa cristiana en que la vida humana se inicia del momento mismo de la concepción, como hemos dicho siempre. Y sin embargo, y hoy día la ley chilena me ampara, la ley me ampara para que yo, como médico católico, por ejemplo, diga que no a una acción abortiva, terminar la vida de un ser que está en el seno materno. Pues bien, eso va a desaparecer. Hoy día la ley ampara a las instituciones que tienen una raíz antropológica cristiana, su pensamiento, a tener la objeción institucional. Eso va a desaparecer. Es decir, hoy día lo que se ha logrado en todos estos años, y que estamos hablando de la ley de aborto en 3 causales, ahí se establece que puede haber objeción. Como es lógico, no puede hacerse. Eso no está en la Constitución. La enseñanza. No está en la Constitución que la enseñanza de los valores éticos, morales y religiosos sea un derecho de los padres y de los apoderados, no solamente en el ámbito interno de la iglesia o de la familia, eso es evidente, sino que en el ámbito de la educación, particular o pública. Eso va a desaparecer. Se van a acabar las clases de religión en la educación estatal, tal como ha sido desde hace más de 30 años, 40 años. Y así podríamos poner muchas cosas más. O sea, en el ámbito de la concepción, por ejemplo, pedimos expresamente que se regulara una manera de establecer relaciones entre el Estado y las confesiones y entidades religiosas, precisamente para que en aquellos ámbitos que trabajamos en lo común, pensemos en el hospital, pensemos en las cárceles, lugares de cumplimiento de reclusión, pensemos en las instituciones públicas, pensemos en las obras de caridad, no sea todo unilateral como es ahora.
simplemente aparece un director de un hospital y dice, no, hoy día no se puede entrar, se acabó. Porque es un decreto supremo de un ministerio que permite que un ministro de una confesión atienda a una persona. Pero la persona que está enferma en el hospital tiene derecho a ser atendida. Constitucionalmente tiene derecho. Y eso puede ser negado. Y así, estamos en un artículo, por lo menos la última vez que se revisó fue ayer, regresivo, poco claro. Un artículo, por ejemplo, ¿quién de nosotros, pensemos en la Iglesia Ortodoxa, una ley del año 71, en tiempo del presidente Salvador Allende, le concedió personalidad jurídica? Pensemos en la Iglesia Católica. Don Andrés Bello ya concibió en el Código Civil que la Iglesia Católica tenía personalidad jurídica, pública. La ley 19.638, que regula la organización de la Iglesia, dice expresamente que las iglesias que lo tienen ya lo tienen. Pues bien, ahora el artículo dice, las confesiones religiosas podrán optar a ser personas jurídicas de derecho público conforme a lo que señala la ley. O sea, pensemos que en la confesión judía, que existe de hace 5.000 años, o 6.000 años, o más, va a tener que someterse para existir en el derecho chileno a una regulación del Estado. Eso significa que nuestros constitucionales, ideológicamente hablando, no entienden qué es la libertad religiosa ni qué es la religión. Es decir, creen, como me pasó a mí yendo yo mismo a la convención, que es una parte del derecho de asociación. Con todo respeto para el Club de Rayuela de Peralillo, ¿no es cierto? Es como una cosa parecida. Usted se junta para la Rayuela y saca su personalidad jurídica. Usted se junta para orar y saca su personalidad jurídica. Pero resulta que el Estado, ¿qué regula? Las instituciones que están entre la persona y el Estado. Y la religiosidad no es un factor intermedio entre la persona y el Estado que el Estado regula. Reconoce. O sea, cuando el Estado dice, reconoce a la familia, no está instituyendo una institución, reconoce. Eso está mal en la ley, en el proyecto que está. Yo lo he hecho presente, algunos convencionales, espero que se... ¿Qué es lo que sí tengo que asegurar? Que no puede ser que una institución religiosa actúe mal, o sus miembros actúen mal, o sus ministros actúen mal, pero se aplica la ley general del Estado. El que comete un delito tiene que ser castigado, evidentemente estamos todos de acuerdo. Y así podríamos decir, Miguel, un montón de cosas que manifiestan una cosa de fondo. La mayoría de los convencionales no entiende qué es la libertad religiosa. Y los tratadistas y los sabios del mundo actual dicen que es el corazón de una libertad, de una democracia verdadera. Y la libertad de conciencia, libertad de culto. Entonces, estamos en una regresión hacia atrás, hacia un Estado regulador, claro, como regula la economía, como regula las asociaciones, quiere también regular, de alguna manera establecer la regulación a las iglesias, y eso está muy mal porque implica un desconocimiento de la realidad religiosa. Y yo estoy muy preocupado porque veo que cosas esenciales que ya teníamos en Chile, que eran pacíficas, por ejemplo, la personalidad jurídica de derecho público de las confesiones religiosas es una cosa pacífica, todo el mundo entiende que una confesión religiosa... Han puesto en la Constitución una cosa increíble del artículo que hay hasta ahora, que el Estado es neutral frente a la religión. Bueno, neutral es un país, o es una realidad, es algo que se declara entre dos conflictos. Yo soy neutral entre este conflicto. Aquí no hay ningún conflicto. Nunca ha habido conflicto entre la Iglesia y el Estado, ni siquiera en tiempo de la separación, el año 25, cuando se separó en tiempo de sangre. Y sin embargo, el Estado no es neutral entre religiones. El Estado le interesa la religión, no en cuanto a religión, esto es lo que no entienden muchos convencionales, sino en cuanto a factor social importante de un país. Como le interesa la cosmovisión de los pueblos originarios, como factor social importante. Como le interesa, como decía yo mismo en la convención, los aeródromos, que tienen una serie de exenciones fiscales
y no pagan el impuesto territorial porque son importantes para la comunicación en un país que especialmente en la zona sur está fracturado territorialmente. Bueno, todas esas cosas, todo lo que se está concibiendo en la libertad religiosa implica una visión ideológica y errada de la mayoría de muchos convencionales respecto a lo que es la libertad religiosa. Y tendremos que batallar hasta donde sea posible y después... Lo que llama la atención es justamente una pequeña cosita que dijo usted hacia el final, y es que se respeta la cosmovisión de los pueblos originarios, pero no se respetan las otras religiosidades. Entonces, bueno, parece se está tratando cerrado. Primero, se ha equiparado, vamos a decir, las confesiones religiosas, entidades religiosas le llaman el artículo hasta ahora, entidades religiosas clásicas, judaísmo, musulmanes, cristianismo, con las cosmovisiones de los pueblos originarios. Bien, yo estoy completamente de acuerdo que hay que respetarlas y yo creo que siempre en Chile se han respetado. Nadie nunca se ha opuesto a que los pueblos originarios, puede que esté un poquito sobrevalorado, puede ser, pero es una cosa ya que no me corresponde a mí captarla a fondo, no soy experto en eso. Pero evidentemente que hay una infravaloración del fenómeno religioso. ¿Por qué? Seguramente, entre otras cosas, porque muchas personas han tenido quizás experiencias que no son buenas, porque no conocen la fe religiosa. Por ejemplo, se ha puesto en la Constitución que las entidades religiosas no pueden tener fines de lucro. ¿Pero quién se le ocurre poner en la Constitución eso? Evidentemente que no pueden tener fines de lucro, nunca han tenido. Y si alguna vez hay una falta por ese lado, tiene que perseguir a la autoridad. Y si hay en alguna confesión religiosa un bien que produzca renta, por ejemplo, nosotros aquí tenemos en este edificio unos locales comerciales que están abajo, que están parte del edificio, que forman parte de la Plaza de San Bernardo, esos locales pagan su renta y están en una sociedad porque son todo lo que produce renta en Chile paga impuestos. Si alguna iglesia tiene un bien que le dejaron, que tuvo, que le llegó o que construyó y produce renta, tiene que pagar los impuestos de cualquier chileno. Pero ponerle en la Constitución, habían puesto, lo quitaron ahora, habían puesto incluso que no podía estar condenado por delito, no me acuerdo si de menores, qué sé yo, los directivos. ¿Qué me está diciendo? Si cualquier persona en Chile que tiene una condena por un delito no puede estar dirigiendo una institución en ningún ámbito. Y eso incluso en algunos casos hay un registro público. Entonces, yo pienso con toda libertad, y lo digo porque me la he jugado para que se entendieran las cosas, y me la estoy jugando todavía, de que hay una incapacidad y algunas veces una cierta visión ya prehecha respecto de las entidades religiosas. Y eso va a producir mucho mal al país, va a traer más división todavía, a menos que se corrijan en este último instante. Hemos visto que en la última semana se están produciendo normas todos los días. O sea, una cosa que nadie esperaba. De repente se empezó a decir artículo y artículo, se modifican los artículos, más indicaciones. La mayoría de nuestros auditores está completamente perdido, por igual que hasta yo estoy perdido, en la cantidad de cosas que se van generando diariamente. Entonces, una cosa sale en el Mercurio, otra sale en la tercera, otra en la última, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Ayer salieron varios documentos de la Convención de Derechos Fundamentales, por ejemplo, que modifican lo que habían hecho antes. O sea, verdaderamente un proceso, vamos a decir, en un sentido, frente a la ciudadanía, poco transparente, poco claro. Esperemos que en el proceso de armonización, como se ha llamado, se pueda arreglar, no sé hasta qué punto en realidad, pero se puede arreglar todo, que puedan mejorar el tema de las comunicaciones, ¿no? Porque no se está diciendo, usted sabe lo que está pasando porque usted está informado, porque usted se entra específicamente en claro, lógico. En los lugares, en las páginas donde se está diciendo, pero no todo el mundo lo hace, todo lo contrario. Yo creo que la gente no sabe nada de lo que está pasando. No. O sea, mira, es imposible seguir la vertiginosidad de este proceso. Sí. Es imposible. Yo lo sigo en la materia que a mí me corresponde, que es muy específica, me doy cuenta de que el primero día de febrero rechazaron. A los pocos días
apareció la norma que había sido, me costó mucho conseguirla, que se aprobó, ya, logré conseguirla. A los pocos días se cambió esa norma de nuevo. Ayer se volvió a cambiar por indicaciones de los convencionales, todo esto está escrito, pero seguir eso es un proceso muy difícil y comprenderlo para qué decir. Yo estoy muy preocupado, yo creo que las confesiones religiosas, no puedo hablar por todas ellas, están muy preocupadas. Por ejemplo, va a desaparecer la exención de los bienes de las iglesias, del impuesto territorial, de la Constitución por lo menos, yo creo de todas maneras. Vamos a ver si queda en la ley. ¿Entiendes? Porque la Junta de Vecinos está exenta, el Cuerpo de Bomberos está exento. En la universidad están exentas del pago de impuesto territorial. Y muchas otras instituciones, cientos de instituciones. Y sin embargo, los templos, que es el lugar más esencial, donde nada menos que se rinde culto a Dios, puede que llegue a no estar exento. Porque va a quedar en la Constitución, o sea, va a quedar en la mayoría del Senado, sí o no, sí o no. Claro. El aeródromo de San Fernando está exento, deben ser como 6, 7, 8 hectáreas, o 9, y al lado de la ciudad, quizás cuánto tendrían que pagar, no, está exento. Y así hay una ley que están las exenciones. ¿Por qué estábamos en la Constitución nosotros, que la gente lo entienda? No era un privilegio, era parte de un acuerdo, porque antiguamente, antes de la separación de la Iglesia y el Estado, por así decirlo, tenía un presupuesto del culto. Y había un ministro que se llamaba Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Y era la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas y protestantes que en ese tiempo existían en Chile. Y entonces el presidente Alessandri acordó con la Santa Sede de que no se podía pasar de un día para otro, que el presupuesto del culto quedara de un día para otro en cero. Y entonces se contaron ciertos beneficios que después se extendieron a todas las confesiones. Sí. Uno de ellos fue una cierta cantidad de dinero, los primeros 5 años, creo, de la vigencia de la Constitución del año 25, y después la exención de las iglesias y los lugares aledaños que viven los ministros que atienden esa iglesia del impuesto territorial, que no es un impuesto inmenso, pero pensemos cuánto tendría que empezar a pagar la Catedral de Santiago si tuviera que pagar el impuesto territorial. Claro. O la de San Bernardo, que está en la plaza. ¿Me entiendes? Entonces, es otra manifestación de no comprender el aporte de la fe religiosa, de la santidad religiosa, al bien social de Chile. Y en eso estamos, y hemos de seguir batallando y hablando cada vez con más claridad, porque se está haciendo un mal a la nación en este ámbito. En este ámbito. En lo otro, no me meto, son más políticos, son mucho más discutibles, pero en este ámbito, que hay una experiencia larguísima en Chile y en el extranjero, vamos mal. Esperemos que se pueda, como hablábamos recién, sí. Mejorar en el tiempo de armonización, en las redacciones finales. Alguien tome esa redacción final y realmente le dé una orgánica, ¿no? A todo, sí. No con tanta comisión por separado, que cada uno ha luchado por su pequeño... Fíjate tú que se ha llegado a decir que en la Constitución podría estar el derecho al aborto, no está en ninguna Constitución de ninguna parte del mundo. Claro. Porque lo que se hace es hacer una excepción a la legislación que castiga el aborto. Sí. ¿Ya? Es lo que se ha hecho en Chile en todas partes. Aquí parece ser que y está ya aprobado así, no sé cómo va a quedar, supongo que no, que el derecho al aborto está en la Constitución. No existe en ninguna parte. Bueno, y así podríamos decir muchas otras cosas, ¿no? O sea que realmente creo que este proceso del ámbito que a mí me corresponde no representa para nada la realidad religiosa del pueblo chileno. Y los chilenos tenemos que tenerlo muy claro, que es así. Una pequeña cosa última, simplemente sí. Pido a todos orar por Ucrania, para que el Señor tenga ayuda de tener, toque el corazón de los que están decidiendo, porque es algo muy grave lo que está pasando. No solamente por el sufrimiento, evidentemente, de tantos hermanos y hermanas nuestros, sino que porque se establece una forma de proceder que el mundo parecía que había excluido por todos los acuerdos, tratados, tiempos de paz y qué sé yo. Y ahora vemos que una nación poderosa simplemente agrede y captura a otra.
Ese fue el inicio de la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda. Recuérdense que Hitler pensaba que todos los alemanes que vivían en Checoslovaquia, en los Sudetes, que era una parte de Checoslovaquia, tenían que tener derecho a vivir en la nación alemana, y por eso lo conquistó. Y eso armó una guerra mundial que duró millones, muchos años y millones de muertos. Oremos para que el Señor detenga esto y pidámoslo especialmente así a la Madre de Dios. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a usted, Monseñor. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Nos volvemos a encontrar en un nuevo punto de encuentro. Muchas gracias por haber estado ahí.